La Merced está cursando un brote de dengue ya que está llevando varios meses, que no cede. Y llevamos, ya estamos creo que cerca de los 1000 infectados desde que comenzó enero hasta el día de hoy. Un brote importante, con prácticamente todos los barrios afectados, zona centro también. Así que se está trabajando en forma intensa, de varias maneras, porque el trabajo en dengue tiene varias etapas. Es un trabajo en equipo también, y desde enero que empezamos ya con las primeras notificaciones de casos, primero en forma focal y después ya que se transformó en un brote, bueno, se está trabajando desde entonces en forma intensa, como te decía, en equipo, ¿no? Porque el equipo en este caso incluye varios actores. Nosotros desde el área de hospital nos toca la parte asistencial, ¿no?, del paciente, pero también hay un trabajo en terreno que lo hace atención primaria, hay un trabajo de control del tema de fumigación que lo hace la municipalidad, y bueno, estamos trabajando de esa manera desde enero. Sin duda que, más allá de todo esto que hay que hacer y hay que seguir haciendo, la parte importante la tiene que cumplir la gente y la familia en sus viviendas, ¿no? Sí, la verdad que en ese equipo de trabajo, la verdad que se me pasó, porque siempre lo pongo como parte del equipo de trabajo al vecino. En este caso omití esa parte, pero en realidad el vecino está en el equipo en un rol fundamental, que es la limpieza del hogar, porque el mosquito es un mosquito domiciliario, la Aedes. Entonces, necesitamos la colaboración del vecino en el descacharrado, en eliminar los criaderos de mosquitos, bueno, en el uso de repelente, en impedir que eso se multiplique y a su vez que la persona que tenga dengue, que es diagnosticado, no le pique ningún mosquito, para que a su vez siga la cadena de contagio. Entonces el descacharrado y el combate del mosquito, no solo el mosquito adulto, sino además el criadero, eso ya está en las manos del vecino. Doctor, cuando se habla de dengue, ¿en qué hay que pensar? Porque ahora uno circula por la ciudad, charla con mucha gente le dice que tuvo o que tiene o que y la verdad que los síntomas son diferentes, o no sé si a lo mejor capaz que me equivoco, ¿no? Pero por lo que a uno le cuentan. El dengue clásico tiene su etapa de pródromo, cuando empiezan los síntomas, que generalmente tiene que comenzar con fiebre. Ahí es cuando comienzan con los dolores musculares, con los dolores articulares, con los dolores retrooculares, y bueno, de ahí pasamos a que son los primeros 3, 4, 5 días en los que tienen fiebre, generalmente fiebre alta. Ese es el cuadro clásico. Dentro de esa primera etapa puede aparecer una erupción en la piel, y de ahí puede incluso aparecer, la erupción es bien de estilo alérgica, que pica mucho, bastante, y pueden aparecer manchas que no son erupción, chiquitas como puntitos, que no desaparecen como la de la alergia, porque la alergia, cuando uno se toca, estaba roja y queda de vuelta el color de la piel, desaparece. En esta no desaparece, que son lo que se llaman petequias, que son manchitas ya de un tema coagulatorio, son pequeños hematomas chiquitos. Todo eso está dentro del cuadro clásico.
Puede ser que algunas cosas aparezcan antes, que algunas cosas aparezcan después. Puede ocurrir que la fiebre no sea tan intensa. Puede ser que tenga solo un decaimiento del estado general y no fiebre. Puede ser de que la fiebre sea mínima. Pero lo que siempre está es el dolor de cuerpo, el decaimiento, el dolor muscular, el desgano, la falta de apetito. Y en el cuadro clásico también puede aparecer el tema del vómito en esta primera etapa. Eso es lo que comprende más o menos el cuadro clásico del dengue. Este paciente, ¿qué no va a tener? No va a tener una garganta llena de pus que le esté dando la fiebre. No va a tener catarro, tos y catarro. Entonces nosotros trillamos y descartamos con el triage que se hace de que si es un cuadro de fiebre que tiene dolor muscular, que puede o no tener dolor retroocular, ocular, retroocular, que puede o no tener irritación conjuntival, así como la erupción de la piel, pero en la conjuntiva, y dar una irritación, un ojo rojo, con o sin la erupción, con o sin petequias, con o sin vómitos, que puede tener diarrea, pero no tiene cuadro pulmonar, no tiene una garganta fea, roja, pustulosa, pero sí puede tener un poco roja la garganta, pero no con pus, una garganta típica de una amigdalitis o una sinusitis o otro tipo de cuadro, ya decimos que es dengue. Entonces nosotros diagnosticamos un montón de dengue, pero claro, hay un montón de otros cuadros febriles que se nos pueden quedar cruzados en la primera etapa, porque un COVID también da fiebre, da un cuadro pseudogripal que no necesariamente tiene un cuadro pulmonar, y puede haber una confusión en eso, pero nosotros ya en esta etapa que estamos del diagnóstico de dengue, que ya no hacemos el análisis como para saber si es o no dengue, porque no solo porque ya no tiene sentido, hacemos el análisis epidemiológico de qué barrio es, tal barrio, sí, está minado, hay casas ahí llenas de dengue, hay incluso capaz que un poco de infradiagnóstico de casos de dengue por el tema de que hay muchos que no vienen a la consulta y otros que se autodiagnostican dengue ya. Hay muchos chicos con dengue que van por cuadros febriles, febriles, tenemos un montón de febriles en criatura, y la mayoría, la mitad más o menos, son dengue, y en esos 1000 que te está diciendo Lali, capaz que hay otros 1000 pediátricos que no están bien focalizados, como los otros 1000 que sí, más o menos tienen escrito dengue y más o menos están ya diagnosticados como dengue. Y después está el hermano, la esposa del tipo que tiene dengue, o el esposo de la señora que tiene dengue, o el padre de la criatura que tiene dengue, que ya si la criatura le dijeron que tiene dengue y empieza uno con fiebre, bueno, es dengue también, toma paracetamol, ya no van a la consulta. Además que el hospital está prácticamente saturado de casos febriles. Estamos viendo en más o menos parecido a la época del COVID, así con la diferencia que al COVID le decíamos que no vaya a la consulta, claro, que llame por teléfono y se atendía de otra manera. Ahora, recién estoy saliendo yo del hospital, había 20 personas afuera. Ni pregunté qué es lo que tenía porque vine muy rápido para acá, pero esa cantidad de personas, me imagino que estaba llena la sala de espera y otros 15 sentados en el... Muchos son febriles, muchos de los que vi ya eran caras de que habían tenido dengue y que venían con otro familiar, entonces hay una sobreconsulta, hay una cantidad. ¿Se enoja la gente cuando se le hacen análisis? No sé. ¿O ya empezó a entender, digamos, que yo creo que entiende. Hoy por hoy ya con esa... Ya, o sea, tampoco tenemos los reactivos necesarios como para hacer a todo el mundo.
Ellos pueden hacerse en el privado, pero el análisis no es barato. Y nosotros no tenemos reactivos, tenemos pocos reactivos como para gastarlos en pacientes que tenemos que hacer el diagnóstico sí o sí, porque son pacientes graves, pacientes internados, pacientes que están sangrando o pacientes que están con un cuadro grave en terapia y que además sospechamos que tienen una fiebre que puede ser del dengue, y tenemos que decir que además del cuadro está complicado con un dengue. Entonces, para eso tenemos esos reactivos, y que incluso a veces se nos terminan incluso para los internados. Entonces hay justificación como para que la gente no nos esté pidiendo que se le haga análisis de dengue. No se le está haciendo ni a los profesionales que están teniendo dengue. Entonces, sí. Eso que te dije en la primera etapa, eso lo vemos normalmente. En esta primera etapa tenemos que hidratar al paciente y tenemos que bajar la fiebre. Y para bajar la fiebre lo único que tenemos es paracetamol, porque está hasta el ibuprofeno, novalgina, y ni hablar de la aspirina. Dicen que es malo eso. Con el virus del dengue corremos riesgo de que nos toquen demasiado las plaquetas o que nos comprometan la coagulación, que ya se compromete con el cuadro de dengue. Y entonces el paracetamol es lo único. Además, el dengue en un cuadro agudo en la primera etapa produce extravasación del agua de la sangre del plasma a los tejidos y se deshidrata el paciente. Entonces necesita hidratarse. Y si está con vómito, ¿cómo se va a hidratar? ¿Por boca? Solo por vena. Entonces ese paciente es el que tenemos que verlo. Claro. Y es todavía el cuadro agudo del dengue clásico. Además, ese paciente puede estar con diarrea, perdiendo de vuelta el líquido. De vuelta tiene que hidratarse. Y a veces no alcanza con lo que se hidrata por boca, y también ahí tenemos que pasarle por vena. Esos pacientes a veces los tratamos en la primera etapa en la sala de internación de la guardia. Los expandimos, les damos líquido por vena y se van a la casa de vuelta. Algunos pasan a internarse adentro por otros cuadros. Si se nos complica de esa primera etapa, el paciente coagula mal y empieza a sangrar. Ya vimos casos de sangrado con dengue, que nosotros decíamos no vamos a ver, lo vimos en Mercedes. Fueron sangrados leves, sangrados de nariz, sangrados de encía, sangrados de las manchas en la piel, sangrados también a veces por vía rectal, pero las plaquetas se manejaron más o menos dentro de los parámetros normales y no hubo que derivar pero algunos tuvimos que derivar a corriente con cuadros de mayor compromiso. Y además el dengue puede atacar órganos y no es raro que ataque. Y tenemos los que comprometen hígado, que fue lo que más vimos, hepatitis por dengue, y no en casos raros, en casos de dengue clásico, con alteración de las enzimas hepáticas sin mover la bilirrubina. Y bueno, eso también lo estamos viendo en Mercedes. Y lo de las plaquetas que bajan, las plaquetas normales son de 300, 200 y pico, 1000 plaquetas. Y hemos tenido en Mercedes criaturas y adultos con 40.000 plaquetas. Algo al límite de la hemorragia masiva. Y lo mantuvimos en Mercedes porque no se podían derivar porque en corriente está saturado. Entonces, hemos mantenido, nos hemos bancado en Mercedes eso, lo hidratamos, le pusimos vitaminas, cosas, controles de laboratorio, muchos controles de laboratorio, porque tienen el hepatograma al ingreso, el hepatograma al otro día, a los 2 días, a los 5 días. Nunca pedimos tantos hepatogramas, plaquetas, y vemos cómo van subiendo y nos vamos tranquilizando, y el que nos sigue descendiendo tenemos que derivar.